No me gusta soñar porque siento que los sueños son muy largos, y si son pesadillas es todavía peor. Mi pesadilla más reciente empezó cuando estaba con un chico. En el sueño era mi hermano, aunque en realidad no sé quién era. Estábamos jugando en el colegio cuando una niña se nos acercó para invitarnos a un juego llamado Cuando el diablo vio el sol. Nos explicó que consistía en entrar a un edificio donde una persona buscaba a los participantes. El que lograra aguantar dentro hasta que saliera el sol ganaba un premio. No recuerdo cuál era el premio, pero me inscribí. Entramos en un edificio abandonado y nos avisaron que el juego ya había empezado, así que debíamos escondernos rápido. Me quedé solo y empecé a correr por todos lados. Al pasar de una habitación a otra, todo cambiaba. Los lugares y los cuartos se volvían diferentes. Podía escuchar los gritos de las demás personas hasta que encontré un panel que daba luz. Lo agarré para poder ver en la oscuridad. De pronto, esa persona que nos buscaba me encontró. Mi única defensa fue cegarlo con la luz y salir corriendo. Terminé en unos baños donde una chica me cerró la puerta en la cara. Golpeé varias veces hasta que me dejó entrar. La única forma de escapar era por la ventana y, por alguna razón, estábamos en un último piso. Mi desesperación fue tanta que empecé a bajar por fuera, ventana por ventana hasta que llegué al suelo. En ese momento salió el sol y todos los participantes empezaron a salir también. Escuché a mucha gente llorar y fui a ver qué pasaba. Encontré una tina sin agua llena de cadáveres. Algunos estaban en trozos y otros no tenían cabeza. La mayoría eran conocidos míos que también participaban en el juego y que esa persona había alcanzado. Salí corriendo a buscar a mi hermano y, por suerte, lo encontré. No sabía quién era el que nos perseguía ni a qué hora pudo matar a tanta gente. Pero fue hasta ese momento cuando entendí por qué el juego se llamaba Cuando el diablo vio el sol. Tuve un sueño con mi hermana menor. Ella siempre fue impulsiva y gritona, mientras yo era más tranquila y ella se aprovechaba de eso. El sueño sucedió en una iglesia católica, en un ambiente oscuro, nublado y lleno de misterio. Estaba acompañada por mi madre, que es una mujer muy dulce, y por mi hermana. Mientras caminábamos, vimos una cruz gigante de unos 2,5 metros. Nos dio mucha curiosidad y nos acercamos a tocarla. Yo fui la primera, la toqué y no pasó nada. Luego lo hizo mi mamá y tampoco sucedió nada extraño. Sin embargo, en cuanto mi hermana puso su mano sobre la cruz, esta empezó a lanzar chispas eléctricas y a hacer mucho ruido. Parecía que mi hermana se estaba electrocutando, pero en el momento en el que quitó la mano, la cruz dejó de sacar chispas. Lo que más me perturbó fue que el sueño se sintió demasiado real. Yo tenía unos 14 años cuando lo soñé y nunca antes había tenido una experiencia así. No sé si fue algo psicológico o algo más. Hace aproximadamente 2 años me mudé de casa y desde ese día tuve un sueño que se repetía constantemente. En la pesadilla me encontraba en mi antigua habitación durmiendo sola. Alrededor de las 2 de la mañana despertaba y todo parecía normal, excepto por un detalle. Yo siempre dejaba una luz encendida, pero esa noche estaba apagada. Pensé que alguien la había apagado e intenté volver a dormir. De pronto, noté que las cortinas se movían aunque la ventana estaba cerrada. Luego empecé a escuchar ruidos dentro del armario. Las puertas se sacudían violentamente, como si alguien intentara salir de ahí. Me levanté y justo cuando iba a abrir el armario, las puertas dejaron de moverse. Al intentar abrirlas sentí que algo desde adentro me lo impedía. Decidí ignorarlo y regresar a la cama. Pero al darme la vuelta, sentí que las puertas se abrieron de golpe y una presencia muy poderosa apareció detrás de mí. Al voltear, vi una sombra totalmente negra, de más de 2 metros de altura, con ojos blancos, uñas muy largas y dientes afilados. La criatura intentó lanzarse sobre mí mientras yo soltaba un grito desesperado. En ese momento cerré los ojos y al abrirlos estaba de nuevo en mi cama. Vi la hora y eran otra vez las 2 de la mañana. Todo se repetía en un bucle infinito que solo terminaba cuando sonaba mi alarma real o alguien me despertaba.
Fue una experiencia horrible que solo dejó de ocurrir cuando volví a visitar esa casa y dormí en mi antigua habitación. Ahí me sentí segura y el miedo desapareció, aunque recordarlo todavía me da escalofríos. Me mudé a otra ciudad con un estilo de vida diferente, donde había toque de queda a las 8 p.m. Al caer la noche, cualquier lugar que quedara en la oscuridad era invadido por demonios que devoraban a cualquier humano en su camino. Un día se me hizo tarde mientras iba en un camión. A lo lejos, vimos una ola de neblina acercándose a la zona donde yo vivía. El chofer no quiso avanzar más por miedo, así que me bajé y empecé a caminar hacia mi casa. Por más que corría, veía cómo la neblina alcanzaba mi hogar y la oscuridad cubría todo el lugar. La neblina avanzaba hacia mí y las luces de los postes se apagaban una a una conforme la neblina las cubría. Me quedé paralizado bajo la luz del último faro encendido, viendo cómo la neblina me rodeaba y escuchando sonidos de animales hambrientos detrás de ella. La luz empezó a parpadear y la neblina se acercó hasta quedar a pocos centímetros. El aire se sentía pesado y era difícil respirar. De repente, un demonio grotesco con aspecto podrido salió de la neblina y se puso frente a mí, observándome mientras esperaba que la luz se apagara. Finalmente, la luz se apagó del todo. La neblina me invadió, dejé de sentir el aire en los pulmones y, en ese momento, desperté. Tengo varios sueños, pero este es uno de los más largos. Estábamos en un bosque mi mejor amigo, mi hermana, mi primo, mi prima y yo. Todos éramos niños, como de 12 años. Era de noche y huíamos de algo oscuro con ojos brillantes que hacía un sonido metálico al caminar. Nos ocultamos detrás de unos árboles, pero de pronto mi amigo escuchó el llanto de su hermano menor. Creyendo que lo buscaba, salió de su escondite. La criatura lo vio, lo alcanzó y acabó con él de inmediato. En ese momento, el sueño invirtió sus colores y de fondo se escuchó un grito distorsionado, mientras las imágenes se repetían una y otra vez. Corrimos y entramos en un edificio viejo que tenía un comedor y juegos para niños. Mi hermana y yo nos escondimos detrás de un pozo de pelotas. De pronto, un cráneo grande y extraño salió lentamente del pozo. Se abalanzó hacia mi hermana y le quitó la vida de forma violenta. Nuevamente aparecieron los efectos de colores invertidos y los ruidos extraños. Corrí hacia la puerta trasera hasta llegar a una bodega llena de partes robóticas. Allí me encontré con mi primo y nos escondimos detrás de una mesa que tenía un cuerpo armado con cables y prótesis. La criatura de ojos brillantes entró acechando, acompañada por el ser del cráneo, que ahora se veía como un cuerpo completo, pero hecho de restos orgánicos. Parecía que le dolía existir y se arrastraba quejándose. Corrí de nuevo y llegué a los baños, donde encontré a mi prima. Nos escondimos en un cubículo, pero por el hueco de abajo vi que los 3 engendros estaban en la entrada. Decidí pasarme a otro cubículo por debajo. Cuando fue el turno de mi prima, ella se atoró, como si algo la jalara del otro lado. Se escuchó un grito y algo la arrastró hacia el techo, acabando con ella con una fuerza brutal. La puerta se abrió y vi a la criatura de los ojos brillantes, al ser del cráneo y a la máquina acercándose hacia mí. Todos se lanzaron encima y, después de una última distorsión, el sueño terminó. Nuestra mente puede ser el lugar más peligroso del mundo cuando cerramos los ojos. Si tú también tienes una pesadilla que se siente demasiado real, cuéntamela en los comentarios. Esta es una historia de esas que uno no cuenta en cualquier lado, porque luego dicen que uno está loco o que es puro cuento para espantar chamacos. Pero fíjese que no. Me llamo Alberto, aunque ya en mi pueblo, en el estado de Hidalgo, todos me dicen el Beto. Esto que les voy a platicar me pasó hace unos 3 años, por ahí de octubre de 2022. En ese entonces yo andaba necesitado de chamba y como no le hago el feo a nada, acepté un puesto de velador en el panteón municipal.
Mi abuela, que en paz descanse, siempre me decía: Betito, nunca le tenga miedo a los muertitos, ellos ya no hacen nada. Téngale miedo a los vivos, que esos sí son canijos. Y miren cuánta razón tenía. El panteón de Huichapan es viejo, de esos que tienen tumbas de piedra que ya se están deshaciendo, y ángeles de mármol a los que ya se les cayeron las alas. Mi turno empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Al principio, pues sí, a uno se le sube el frío por las patas cuando oye que cruje una rama o cuando un gato pega un brinco arriba de una lápida. Pero después de una semana uno se acostumbra. Yo me hacía cafecito en un termo, me ponía una chamarra de lana y me sentaba en la entrada con una linterna de esas de pilas grandes. Todo estaba tranquilo hasta que llegó la semana de Día de Muertos. Esa noche del 27 de octubre, el cielo estaba cerrado, de ese color gris que parece que te va a caer encima. No había luna, el viento soplaba fuerte y traía ese olor a flor de cempasúchil que ya la gente empezaba a dejar en las tumbas. Cerca de la medianoche oí un motor, pero no era un motor cualquiera, se oía pesado, como de una camioneta de esas caras, de las que usan los que andan en malos pasos. Me pareció raro porque la puerta principal estaba cerrada con cadena y yo tenía la única llave. Me levanté, agarré mi linterna, pero no la prendí por puro instinto y me fui pegadito a la barda de piedra. El sonido venía de la parte de atrás, donde la barda es más baja y hay un terreno baldío lleno de matorrales. Me asomé por el hueco de las piedras y ahí vi las luces apagadas, pero el motor prendido. Era una camioneta negra, enorme, de esas que brillan hasta en la oscuridad. Se bajaron 3 tipos. No eran fantasmas, no señor. Eran hombres de carne y hueso, de esos que se ven recios, con botas de esas que hacen ruido al pisar y chamarras de cuero. Uno de ellos, un tipo alto que le decían el gato, abrió la cajuela. Yo me quedé tieso, ni respiraba. Pensé que a lo mejor eran de esos que se robaban los huesos para hacer brujería, que ya ve que se da mucho, pero lo que sacaron no era un muerto viejo. Sacaron un bulto envuelto en una lona azul. El bulto se movía y se oía un quejido, un sonido así como de alguien que tiene la boca tapada y está llorando por dentro. «Ya cállate o te trueno aquí mismo», dijo uno de los tipos con una voz que me heló la sangre más que cualquier sombra del panteón. Era una voz seca, sin nada de lástima. En ese momento lo entendí. No estaban ahí por los que ya se fueron, estaban ahí para despachar a alguien que todavía estaba aquí. Se saltaron la barda como si nada, cargando el bulto. Yo me escondí detrás de una tumba, de esas que tienen un Cristo grande. Me quedé hecho bolita. Los tipos pasaron a unos 5 metros de mí. Podía oler su perfume barato mezclado con olor a cigarro y algo que se sentía como maldad pura. Los muertos no huelen a nada o huelen a tierra, pero estos hombres olían a peligro. Se fueron hasta el fondo, donde están las fosas comunes, esas que ya nadie visita. Escuché el sonido de una pala golpeando la tierra. El sonido era seco en medio del silencio de la noche, y lo peor eran los quejidos que se iban haciendo más débiles. Yo ahí, temblando, me acordé de lo que decía mi abuela. Si un muerto se me aparecía, pues ¿qué me iba a hacer? Pero si estos tipos me veían, yo iba a terminar en esa luna azul con ellos. Ahí comprendí que la oscuridad del panteón era mi amiga, porque me escondía de los que sí podían dañarme. De repente se oyó un grito ahogado y luego un golpe seco. Después puro silencio. Pasaron como 20 minutos que a mí me parecieron siglos. Oí que los tipos regresaron hacia la barda. Uno de ellos se detuvo justo frente a la tumba donde yo estaba. Sacó un cigarro y lo prendió. La luz del encendedor iluminó su cara por un segundo. No tenía cara de monstruo. Era un hombre joven, tal vez de mi edad, pero con unos ojos que no tenían luz, como si estuvieran vacíos por dentro. «¿Oíste eso?», dijo el otro. «Es el viento, no seas miedoso. Aquí no hay nadie más vivo que nosotros». Se burlaron. Esa risa me dolió en el alma. Se saltaron la barda,
se subieron a su camioneta y se largaron quemando llanta. Yo me quedé ahí, tirado en la tierra, como por media hora más. No me podía mover, mis piernas eran como de gelatina. Cuando por fin pude, no fui a ver quién habían dejado. No tuve el valor. Me encerré en mi caseta, le puse doble candado a la puerta y esperé a que saliera el sol. Cuando vi los primeros rayos del sol y oí que el primer camión pasaba por la carretera, agarré mis cosas y me fui. Ni siquiera pasé por mi paga. No volví nunca a ese panteón. Dicen que unos días después, la policía encontró algo en las fosas del fondo. Pero ya sabe cómo son las cosas aquí. En las noticias no salió nada y la gente mejor no pregunta para que no le toque. Ahora vivo en otro municipio. Trabajo en una maderería a plena luz del día. Mire, la gente gasta mucho dinero en ponerle cerrojos a las criptas o le reza a los santos para que los muertos no se levanten. Pero yo le digo una cosa, los muertos ya descansan. Ellos ya pasaron por lo que nosotros estamos pasando. Si acaso, los muertos nos cuidan. A los que hay que tenerles miedo es a los que caminan entre nosotros, a los que te miran a los ojos y están planeando cómo quitarte lo poco que tienes o cómo hacerte daño por puro gusto. Aquella noche en Huichapan aprendí que el panteón es el lugar más seguro del mundo, siempre y cuando no entren los vivos. Esta es de esas historias que te cambian la forma de caminar por la calle. Yo antes era de los que no pasaba frente a una iglesia de noche sin persinarse, o de los que sacaba la vuelta a los callejones porque, ¿qué tal que se me aparece la Llorona? Pero después de lo que viví en noviembre de 2024, en un edificio viejo de la colonia Santa María a la Ribera, aquí en Ciudad de México, entendí que los monstruos no necesitan transparencia ni cadenas que arrastrar. En ese entonces me acababa de mudar a un departamento en la calle Salvador Díaz Mirón. El lugar era de esas casonas porfirianas que dividieron en 1000 pedazos para rentarlas como estudios. Mi depa estaba en el 4º piso, hasta arriba. Era barato, y ya sabes lo que dicen. Si es barato en la Ciudad de México, algo trae. El problema empezó a la semana de llegar. El departamento de al lado, el 402, supuestamente estaba vacío. La dueña me dijo que el inquilino anterior, un viejito que vendía antigüedades, se había muerto ahí de un infarto y que la familia todavía no terminaba de arreglar los papeles. Pero por las noches, como eso de las 3 de la mañana, empezaban los ruidos. No eran ruidos de gente viviendo normal. Se escuchaba un arrastre lento, como si estuvieran moviendo sacos de arena por todo el pasillo. Y luego, unos susurros, pero unos susurros que no parecían palabras, sino como un siseo constante, como si hubiera 1000 serpientes ahí metidas. Yo me puse a investigar en internet. Busqué fantasmas en Santa María la Ribera y energías después de la muerte. Estaba convencido de que el viejito no quería dejar su casa. Una noche, el frío en mi cuarto se puso tan pesado que se me veía el aliento. Escuché un golpe seco contra mi pared y luego un llanto, pero un llanto que te calaba los huesos, como de alguien que ya no tiene esperanza. Es el alma en pena del Señor, pensé yo, solo en mi cama, tapado hasta la nariz con la cobija. Pobre Don, se nos quedó atrapado. Para el 15 de noviembre, el ambiente en el edificio ya era insoportable. Había un olor que subía por las tuberías. Era un olor dulce, pero podrido, de ese que te pega en la garganta y no se te quita ni tomando agua. Mis vecinos, una pareja de chavos que vivían en el 2º piso, también lo sentían. Decían que habían visto subir sombras por las escaleras de servicio, sombras que no hacían ruido al pisar y que parecían no tener rostro. Yo ya no quería ni salir al baño de noche. Le puse una cruz de ocote detrás de la puerta y prendí veladoras. Pensaba, si es un espíritu, con esto se calma. Pero una noche, la del 20 de noviembre, todo cambió. Se fue la luz en toda la cuadra. Estaba lloviendo, una de esas lluvias frías de finales de año.
Me quedé a oscuras, solo con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas viejas. De repente, escuché la puerta del 402 abrirse. Pero lo que escuché no fue el paso ligero de un fantasma, fue un golpe metálico, como si a alguien se le hubiera caído una herramienta, y luego una voz que no era un susurro de ultratumba, sino una voz ronca, cansada y muy real. Pásame la cinta y apúrate, que el patrón llega en 1 hora. Se me paró el corazón, pero no por miedo a lo paranormal, sino por un presentimiento mucho más gacho. Me pegué a la pared que compartía con el 402. Había una fisura cerca del piso, por donde pasaba un tubo de la calefacción que ya no servía. Me agaché y puse el ojo. Lo que vi no eran luces espirituales ni el fantasma del viejito. El cuarto estaba iluminado con un par de esas lámparas de minero que se ponen en la frente. Había 3 tipos. Eran tipos comunes, con sudaderas oscuras y tenis sucios. En el medio del cuarto no había muebles, había hieleras, de esas de plástico que usas para las cervezas en la playa. Y en el suelo, ahí fue donde casi me desmayó. Había una persona amarrada, viva, con la boca tapada con cinta gris. Estaba temblando. El llanto que yo escuchaba todas las noches no era un lamento del más allá. Era ese pobre diablo intentando pedir ayuda a través de la pared, esperando a que el vecino, o sea yo, hiciera algo. Y el olor no era del viejito muerto hacía meses, eran las hieleras. «¿Este todavía aguanta o ya le sacamos lo que falta?», preguntó el que tenía la voz ronca, mientras afilaba un cuchillo largo, de esos de carnicero contra una piedra. «El jefe dice que el riñón ya está vendido, así que dale de una vez, pero que no grite, que el tarado de al lado es bien miedoso y capaz que ahora sí le llama a la patrulla», contestó el otro soltando una risita. Entonces lo entendí todo. Los ruidos de sacos arrastrándose eran los cuerpos. Las sombras en las escaleras eran ellos moviendo mercancía en la madrugada. Se habían metido al departamento vacío para usarlo de casa de seguridad o de matadero, sabiendo que en un edificio lleno de gente miedosa, cualquier ruido se le echaría la culpa a los fantasmas. Sentí un terror que no te puedo explicar. Mis veladoras y mis rezos no servían de nada contra un tipo con un cuchillo y sin alma. Si ellos sabían que yo estaba ahí, escuchando, no me iban a asustar con ruidos en la pared, me iban a abrir la puerta y me iban a meter en una de esas hieleras. No me atreví a llamar a los policías desde ahí. Mi celular hacía ruido al marcar y las paredes eran de papel. Me puse los tenis con un cuidado que ni un gato. Agarré mi mochila y salí del departamento. Bajé los 4 pisos pegado a la pared, sudando frío, sintiendo que en cualquier momento se abriría una puerta y me agarrarían del cuello. Cuando llegué a la calle, corrí como nunca en mi vida. No paré hasta llegar a una patrulla que estaba estacionada cerca del kiosco morisco. Llegaron los refuerzos, pero para cuando entraron al 402 ya no había nadie. Solo dejaron las hieleras vacías, un montón de basura y una mancha hemática en el piso que no se quitaba con nada. Desde ese día ya no me dan miedo las casas embrujadas, ni las leyendas de aparecidos. Me fui a vivir a un lugar con vigilancia 24 horas y paredes de concreto sólido. A veces, cuando mis amigos cuentan historias de miedo sobre espíritus que mueven las cosas, yo solo me quedo callado y pienso en el 402. Porque un fantasma, a lo mucho, te saca un susto o te hace rezar un Padre Nuestro. Pero un hombre con un cuchillo y un interés económico, ese sí te quita todo. La moraleja es clara, mi hermano. Si escuchas un ruido en la noche, reza para que sea un fantasma, porque si es un vivo, ya te cargó el payaso. Lo asesinaron para convertirlo en vampiro. Su cuerpo apareció en bolsas de basura, abandonado en pleno centro de Chihuahua. Y lo peor es que sus asesinos creían que lo estaban iniciando en un rito satánico. Edwin Miguel Juárez Palma, alias Pigua,
fue víctima de uno de los crímenes más perturbadores que se han registrado en México. Hoy te contaré cómo lo invitaron a una ceremonia que terminó en muerte, cómo lo golpearon hasta dejarlo sin vida y cómo sus asesinos intentaron ocultar el cuerpo como si fuera basura. Acompáñame una vez más a las profundidades del abismo. Edwin Miguel Juárez Palma tenía 24 años, vivía en la ciudad de Chihuahua y era conocido por sus amigos como Pigua. Era un joven sociable, aunque su aspecto era más bien reservado. Trabajaba en un restaurante ubicado dentro de la Plaza de la Tecnología, un espacio comercial frecuentado por adolescentes y jóvenes con intereses alternativos. En ese entorno, Pigua convivía diariamente con personas que compartían sus gustos: el anime, los vampiros, el arte gótico, los videojuegos, el pelo teñido de colores y las estéticas oscuras. Su círculo social estaba compuesto por jóvenes que se identificaban con lo alternativo, lo simbólico, lo oculto. No hay registros públicos que indiquen que Pigua perteneciera formalmente a alguna secta, pero sí se sabe que tenía afinidad por temáticas relacionadas con lo sobrenatural y lo esotérico. No era un desconocido para quienes frecuentaban la plaza. Su apodo circulaba entre conocidos y su presencia era habitual en los espacios donde se reunían jóvenes con intereses similares. No hay antecedentes penales ni reportes de conducta violenta en su historial público. Era, según quienes lo conocían, un joven tranquilo, con gustos definidos por lo simbólico y lo alternativo. El 29 de febrero de 2016, Edwin Miguel Juárez Palma, el Pigua, recibió una invitación. No fue una cita improvisada, fue algo planeado. Lo contactaron personas que conocía, con quienes ya había compartido conversaciones sobre símbolos, energías y lo oculto. Le dijeron que esa noche sería especial, que por fin podría formar parte de algo más grande, que sería iniciado. Lo citaron en un cibercafé llamado Fritz Internet, ubicado en la calle Doblado, en la colonia centro de la ciudad de Chihuahua. Un lugar discreto, sin letreros llamativos, donde jóvenes solían reunirse a jugar, navegar o simplemente pasar el tiempo sin ser molestados. Esa noche, sin embargo, no se trataba de juegos. Quienes lo esperaban eran Ivette Nayeli López Hernández, de 18 años, Gustavo Adolfo Dorantes, de 25 años, y Omar Sánchez García, también de 18 años. Todos formaban parte de un grupo que se hacía llamar los Hijos de Baphomet, una secta informal con inclinaciones hacia el satanismo, el ocultismo y los rituales de transformación espiritual. No eran muchos, pero se sentían elegidos. Leían textos antiguos, hablaban de sacrificios y creían que la muerte podía ser un portal. El líder del grupo era Caleb Josafat Acosta Loera, un joven con fuerte influencia sobre los demás. No se ha confirmado su edad exacta públicamente, pero se sabe que era mayor que algunos de los integrantes y que tenía un rol dominante y a menudo autoritario. Josafat era quien hablaba de Baphomet como símbolo de poder, quien decía que el alma podía trascender si se seguían los pasos correctos. Era él quien había convencido al grupo de que esa noche no sería como las demás. Pigua aceptó la invitación. No hay registros de que supiera lo que iba a ocurrir, solo que entró al cibercafé esa noche
que se sentó con ellos y que no volvió a salir con vida. El Pigua estaba rodeado por 4 personas: Yvette, Gustavo, Omar y Caleb Josaphat, el líder del grupo. Ellos creían que la muerte podía ser una puerta, que si se hacía correctamente, Pigua no moriría, sino que renacería como vampiro. Pero ese ritual no fue simbólico, fue físico, fue violento. Durante el acto, Josaphat ordenó que se le golpeara. Usaron una botella de vidrio, le dieron en la cabeza, luego en el cuello. Pigua cayó al suelo, no se defendió, no gritó, estaba rodeado. Le provocaron lesiones cráneoencefálicas, hemorragias internas y fracturas. El tiempo exacto del ataque no se ha documentado, pero fue suficiente para que muriera en el lugar. Los agresores esperaron. Según sus propias declaraciones, creían que Pigua iba a resucitar, que el cuerpo se levantaría, que el alma volvería transformada. Pero el cuerpo no se movió, la sangre se enfrió y el silencio se volvió incómodo. Y entonces el pánico se hizo presente. Ya no estaban en medio de un rito, estaban frente a un cadáver, un cuerpo que no volvió, un crimen que no podían ocultar por mucho tiempo. Decidieron entonces deshacerse del cuerpo. Lo envolvieron en 2 bolsas de plástico negras, lo cargaron entre los 4, salieron del cibercafé, caminaron por las calles del centro en Chihuahua y lo dejaron en la intersección de Segunda y Manuel Doblado, a solo 2 cuadras del Congreso del Estado. Lo abandonaron como si fuera basura y se fueron. Fue un ciudadano anónimo quien hizo la llamada. La llamada entró alrededor de las 7 de la mañana. Minutos después, patrullas de la Policía Estatal Única llegaron al lugar. Lo que encontraron no era basura, era un cuerpo, el cuerpo de un joven, y no estaba ahí por accidente. La escena era tan extraña que, al principio, nadie sabía qué pensar. Un ajuste de cuentas, un crimen pasional, un ritual, fueron preguntas que iniciaron con la investigación. Las bolsas estaban colocadas con descuido, pero el cuerpo estaba limpio, sin tierra, sin señales de arrastre. Eso indicaba que había sido dejado ahí recientemente y que quien lo hizo no tenía intención de ocultarlo por completo. La Fiscalía General del Estado inició la investigación de inmediato. Lo primero fue identificar al joven. En cuestión de horas se confirmó: Edwin Miguel Juárez Palma, alias Pigua. La noticia corrió rápido entre los círculos juveniles del centro. Algunos lo conocían, otros solo sabían su apodo, pero todos estaban en shock. La policía comenzó a reconstruir sus últimos movimientos. Sabían que trabajaba en la Plaza de la Tecnología, así que entrevistaron a compañeros, amigos y conocidos. Revisaron cámaras de seguridad en la zona y poco a poco las piezas comenzaron a encajar. El primer nombre que resaltó fue el de Yvette Nayeli López Hernández. Tenía 18 años. Había sido vista con Pigua la noche anterior. La interrogaron. Su versión fue confusa, contradictoria, y luego se quebró. Fue detenida. Después vino Omar Sánchez García, también de 18 años. Lo localizaron en la misma zona. Lo detuvieron y fue interrogado. El tercero fue Gustavo Adolfo Dorantes, de 25 años. Su captura fue más discreta, pero igual de contundente. Ya había suficientes pruebas para vincularlo. Y finalmente el cuarto, Caleb Josaphat Acosta Loera, el líder. Su detención ocurrió el 7 de marzo de 2016,
tras una orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público. Fue presentado como el autor intelectual del crimen, el que había ideado el rito, el que había convencido a los demás. La investigación se basó en pruebas científicas, declaraciones, análisis de cámaras, entrevistas y evidencia física. Todo apuntaba a lo mismo. No fue un accidente, fue un acto planeado, un homicidio ritual, y los 4 estaban dentro. El juicio por el asesinato del Pigua se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua ante un tribunal oral. Los 4 jóvenes fueron señalados como responsables del homicidio ocurrido el 29 de febrero durante un supuesto rito satánico en un cibercafé. Durante el juicio, los 4 fueron acusados formalmente de homicidio calificado, ya que la fiscalía presentó pruebas contundentes. Los acusados no negaron su participación, pero intentaron justificarla. En sus declaraciones, afirmaron que el acto fue parte de un rito. Dijeron que Pigua había aceptado participar, que no pensaban que fuera a morir, que creían que iba a resucitar, convertido en vampiro. Los abogados defensores intentaron minimizar la responsabilidad penal de sus clientes. Alegaron que no hubo dolo, que fue un acto colectivo sin intención de matar, que los acusados eran jóvenes influenciables y que el líder tenía mayor responsabilidad. También argumentaron que el contexto era confuso, que se trataba de una ceremonia mal entendida y que no todos participaron de igual forma, pero el tribunal no lo aceptó. Los jueces consideraron que hubo planeación, participación activa y conciencia del daño, que los acusados sabían lo que hacían, que no fue un accidente ni un juego, que el hecho de envolver el cuerpo en bolsas y abandonarlo en vía pública demostraba que eran conscientes de la gravedad del crimen. El veredicto fue claro: culpables de homicidio calificado. Las sentencias fueron dictadas en noviembre de 2017. Aunque los medios no detallaron públicamente la pena exacta para cada uno, se informó que al menos 2 de los acusados recibieron condenas de más de 21 años de prisión. Josafat, señalado como autor intelectual y líder del grupo, fue considerado el principal responsable. Desde entonces, los condenados han intentado apelar sus sentencias, han promovido recursos legales para reducir sus penas o impugnar el fallo. Hasta la última actualización pública, todos permanecen en prisión, cumpliendo sus condenas en centros penitenciarios del estado de Chihuahua. El caso dejó una marca profunda en la ciudad, no solo por la brutalidad del crimen, sino por la forma en que se desarrolló el juicio, con pruebas sólidas, declaraciones perturbadoras y una sentencia que buscó hacer justicia por una vida arrebatada en nombre de una creencia distorsionada. A Pigua lo mataron creyendo que lo estaban iniciando en algo más grande, pero lo único que lograron fue destruir una vida y arrastrar a 4 más a la cárcel. Hoy, sus asesinos siguen encerrados, pero el eco de lo que hicieron todavía retumba en las calles donde lo dejaron tirado como si fuera basura. Esto no fue una película, no fue una leyenda urbana, fue real. Imagina a tu vecino, ese señor mayor, bajito, callado, que siempre saluda cuando barres la banqueta. Ese señor que se ofrece a ayudarte a cargar las bolsas del mandado o que participa en las juntas de la colonia para pedir más seguridad. En la colonia Lomas de San Miguel, en Atizapán de Zaragoza, ese vecino se llamaba Andrés, y mientras todos pensaban que era un ciudadano ejemplar, debajo de sus pies, literalmente debajo del suelo de su casa,
escondía el secreto más oscuro en la historia moderna de México. Hoy no vamos a hablar de rumores, vamos a desmenuzar dato por dato la vida y los crímenes de Andrés Filomeno Mendoza Celis, el hombre que mató, descuartizó y comió carne humana durante 3 décadas sin que nadie se diera cuenta. Esta es su historia real. Acompáñame una vez más a las profundidades del abismo. Para entender al monstruo, hay que ir al pasado. Andrés Filomeno Mendoza Celis nació el 29 de noviembre de 1947. Contrario a lo que muchos creen, no es originario del Estado de México, sino específicamente del estado de Oaxaca. Sobre su infancia, los reportes son escasos. No hay registros de maltrato, abandono o violencia extrema. Creció en un entorno de pobreza rural, con educación muy básica, ya que apenas sabía leer y escribir lo necesario. A una edad joven, Andrés decidió migrar a la capital buscando oportunidades. Llegó al Valle de México en los años 80 y se instaló en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Físicamente, Andrés no imponía miedo. Era un hombre de estatura baja, aproximadamente 1,5 metros, complexión delgada y rostro curtido por el sol. La gente le decía el chino por sus ojos rasgados. Su vida laboral fue clave para lo que haría después. Trabajó muchos años como carnicero en un rastro. Ahí aprendió anatomía, cómo filetear articulaciones y músculo, y cómo usar ganchos y objetos filosos con precisión quirúrgica. También aprendió albañilería, lo que le serviría para ocultar sus crímenes. Pero lo más inquietante era su vida social. Andrés no era un ermitaño. Era el presidente del Consejo de Participación Ciudadana de su colonia. Se reunía con policías, gestionaba alumbrado público y apoyaba en campañas políticas. Esa fachada de buen ciudadano fue su mejor disfraz. Vivía en la calle Margaritas número 22, en la colonia Lomas de San Miguel. Esa dirección se convertiría en un cementerio. Según las libretas encontradas en su casa, Andrés comenzó su vida delictiva mucho antes de lo que se pensaba. Su carrera criminal abarca más de 30 años, iniciando probablemente a principios de los años 90. Los psicólogos forenses que lo evaluaron después de su captura determinaron que no estaba loco, sabía perfectamente lo que hacía. Su motivación era una mezcla de misoginia profunda y una necesidad patológica de control. Se sentía rechazado. Al ser un hombre de baja estatura y pocos recursos, sentía que las mujeres lo ignoraban. Dañarlas era su forma de poseerlas para siempre. Pero Andrés no cazaba en callejones oscuros. Él cazaba a plena luz del día y usando la confianza. Su perfil de víctima era claro: mujeres de clase media o baja, trabajadoras, a veces en situación vulnerable o con necesidades económicas. Se les acercaba en bares, mercados o en la calle. Les invitaba a bebidas o les ofrecía ayuda. A algunas incluso les prometía regalarles ropa, despensas o ayudarles con trámites municipales gracias a sus contactos con el gobierno. Las convencía de ir a su casa en la calle Margaritas, pero una vez dentro, la amabilidad desaparecía. Las atacaba rápidamente, casi siempre con un objeto punzocortante directo al corazón, para acabar rápido. Pero eso era solo el inicio. Lo que seguía era el verdadero terror. Andrés usaba sus conocimientos como carnicero para desmembrar los cuerpos en el sótano de su casa. Este es el dato más crudo y verificado del caso. Andrés confesó que devoraba partes de sus víctimas. Prefería los cortes magros y músculos de las piernas o brazos. Las cocinaba como carnitas o asado rojo y regalaba carne a sus vecinos. Les decía que le habían regalado mucha carne de cerdo en el rastro, o que era carne de jabalí que traía de Oaxaca.
Vecinos e incluso policías de la zona que lo conocían llegaron a comer carne sin saber que pertenecía a mujeres desaparecidas. Gracias a una libreta azul que Andrés usaba como bitácora, sabemos que llevó un registro macabro. Anotaba nombres, fechas y hasta el peso de las partes del cuerpo que cortaba. Algunas de las víctimas identificadas son Norma Jiménez Moreno, desaparecida el 6 de agosto de 2011. Tenía alrededor de 28 años. Trabajaba como mesera. Andrés anotó su nombre en la libreta. Berenice Sánchez Olvera, desaparecida hace casi 20 años. Trabajaba en un bar. Su familia la buscó desesperadamente, sin saber que estaba en la casa del vecino. Flor Nínive Vizcaíno, 38 años, desaparecida en 2016, madre de 2 hijas. Rubicela Gallegos Castillo, de 32 años, desaparecida en julio de 2019, originaria de Monterrey, vivía en la zona y tenía un hijo pequeño. Trabajaba repartiendo comida. Y la lista sigue, sumando posiblemente más de 30 mujeres. El reinado de terror de Andrés terminó por un error. Se metió con la mujer equivocada. Su última víctima, Reina González Amador, de 34 años, era dueña de un pequeño local de accesorios para celulares y madre de 2 niñas. Conocía a Andrés porque él le ayudaba a veces a traer mercancía. El 14 de mayo de 2021, Reina le dijo a su esposo que iría con Andrés al centro para comprar material para su negocio. El esposo de Reina se llama Bruno Ángel Portillo, y aquí está la clave. Bruno era un comandante de la policía municipal. Cuando Reina no llegó a casa ese viernes, Bruno no esperó 72 horas. Sabía que algo estaba mal. Recordó que ella iría con Andrés. Bruno fue a la casa de la calle Margaritas el sábado 15 de mayo de 2021. El encuentro fue así. Bruno tocó la puerta. Andrés salió tranquilo, sin nervios. Estoy buscando a mi esposa. Supe que se había visto contigo. ¿Está ella aquí?, preguntó Bruno. No ha venido. Ayer no la vi, mintió Andrés con frialdad. Pero Bruno no le creyó. Su instinto policial y la ubicación del GPS del celular de Reina, que marcaba esa zona, le decían otra cosa. Bruno forzó la entrada, empujando al anciano. Entró a la casa, que estaba llena de tiliches y basura acumulada. Al bajar al sótano, encontró la escena que le cambiaría la vida. Sobre una mesa estaban los restos recién desmembrados de su esposa Reina. Andrés intentó escapar en ese momento, pero la policía, alertada por Bruno, lo detuvo ahí mismo. Ya ni modo, ya me cargó, fueron las palabras de Andrés al verse acorralado. Cuando los peritos de la Fiscalía del Estado de México entraron con trajes blancos, no podían creer lo que veían. La casa no era una vivienda, era un rastro humano y un museo macabro. ¿Pero qué fue lo que encontraron? Encontraron que el sótano era el lugar de los sacrificios. Había herramientas de carnicero y manchas hemáticas con años de antigüedad. Se encontró también una bitácora detallada con nombres y direcciones. Escribía cosas como día tal, pechuga, 2 kilos. Se encontró también una videoteca. Esto es quizás lo más escalofriante. Andrés filmaba sus crímenes. Encontraron decenas de cintas en formato VHS, beta y 8 milímetros. Él mismo ponía la cámara en un tripié y se grababa cometiendo el crimen. Se encontraron trofeos de sus hazañas, como maquillajes, credenciales de lector, ropa interior, zapatos e incluso bolsas de sus víctimas. Y para descubrir los restos, se tuvieron que usar martillos neumáticos para romper el suelo de la cocina y el patio. Bajo el concreto
encontraron más de 4.600 restos óseos, como huesos, fragmentos de cráneo y dientes. Ya detenido, Andrés no pidió abogado ni guardó silencio. Él confesó todo. Hablaba con una calma que helaba la sangre. Le quité la piel de la cara porque estaba muy bonita. Llegó a decir sobre una de sus víctimas. Dijo que lo hacía porque quería que ellas fueran suyas, y al comerlas sentía que se quedaban con él. No mostró arrepentimiento real, solo resignación porque lo habían atrapado. El proceso legal fue rápido porque la evidencia era abrumadora. Sus abogados de oficio intentaron alegar que, por su edad, ya no estaba bien de sus facultades mentales, pero los exámenes psiquiátricos los desmintieron. Andrés distinguía perfectamente el bien del mal. Era un psicópata, no un enfermo mental inimputable. El juicio se llevó a cabo en los juzgados de Tenango del Valle el 18 de marzo de 2022. Menos de un año después de su captura, llegó la primera sentencia. El juez dictó prisión vitalicia, solo por el feminicidio de Reina González. Pero las sentencias se siguieron acumulando a medida que identificaban más cuerpos con pruebas de ADN. Después le sumaron 55 años por otro caso y luego otros 40. En total, Andrés Filomeno Mendoza Celis nunca saldrá de prisión. Actualmente, el caníbal de Atizapán está recluido en el penal de Tenango del Valle, en el Estado de México. Se reporta que es un recluso tranquilo, que pasa sus días en su celda sin dar problemas, aislado del resto de la población por seguridad, ya que los crímenes contra mujeres son mal vistos, incluso dentro de la cárcel. Pero para las familias de Berenice, Flor, Rubicela y Norma, la herida no cierra. Aunque el monstruo está encerrado, muchas familias siguen esperando que los peritos terminen de armar el rompecabezas de los 4.600 huesos para recibir aunque sea un fragmento de sus hijas y darle sepultura. La casa de la calle Margaritas fue demolida. El gobierno planea hacer un memorial, un pequeño parque para recordar a las víctimas y limpiar la energía de ese lugar. Andrés Mendoza nos enseñó la lección más aterradora de todas. El mal no siempre tiene cara de monstruo. A veces, el mal es el viejito amable que te regala carne enchilada un domingo por la tarde. Si este video te gustó, por favor suscríbete, dale un like y activa las notificaciones. Eso me ayudaría a seguir creciendo y a crear más contenido. Pero recuerda que el abismo no solo se alimenta de lo que ya existe, también quiere escuchar lo que tú has vivido. Si alguna vez experimentaste algo que desafía la lógica, envíame tu historia al correo en la descripción. Podría ser la próxima en ser contada. Gracias por acompañarme una vez más en las profundidades del abismo.